todavía, en tiempos como estos, Él todavía vive. Amén. Y en tiempos como estos, Él seguirá viviendo. Amén. Y en tiempos como estos, seguimos siendo su iglesia. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Pero no importa lo que nos diga CNN, cadena de noticias nefastas, CBN, cadena de buenas nuevas, nos dice lo contrario, que Él está en control de todo. Dígale que está a su lado, Dios está en control de todo. Señor, estamos aquí delante de ti creyendo en la acción de tu Espíritu. Tú nos llamas, Señor, a arrebatar el reino con violencia en tiempos como estos. Nos has preparado para este tiempo y estamos en este tiempo correctamente dentro de tus planes, dentro de tu propósito y dentro de tu maravillosa manifestación de gloria. Permite, Señor, que podamos en este momento depender absolutamente de ti y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme leer un fragmento de la novela El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Esa novela fue escrita en 1985. Ese fragmento es como profético acerca de lo que íbamos a ver. Dice así este fragmento. Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar el no poder desembarcar y el no poder abrazar a mi familia. Y si te dejan salir del barco y tus seres amados se contaminan, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, pero para mí que inventaron esa plaga. Puede ser, pero ¿y si no fue inventada? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo. Y tú te privas aún más de algo. ¿Está usted jugando conmigo? De alguna forma. Si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido. Entonces, ¿quieres decir, como dices, que si me quitan algo para ganar, debo privarme de otra cosa? Exactamente. Yo hice cuarentena hace 7 años atrás. ¿Y de qué se tuvo que privar? Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Puerto Abril se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros, me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Que si después de 21 días de este comportamiento se crea un hábito y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos por tradición histórica, que por tradición histórica habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue agregar a eso una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse leer al menos una página cada día de una discusión que no conocía. Me puse a hacer ejercicios en el puente del barco. Un anciano hindú me había dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración y me puse a respirar profundamente cada mañana. La tarde fue la hora de la oración. Era el momento de agradecer a la entidad divina por no haberme dado
como destino privaciones graves durante toda mi vida. En lugar de pensar en todo lo que podía hacer, estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme. Visualizando las escenas de cada día, las vivía intensamente y disfrutaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida rápido no es interesante. Esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me privé de comidas ricas, de alcohol, de otras delicias que me habían privado jugar a muchas cosas, de dormir mucho, de practicar el ocio, de pensar solamente en de lo que me estaban privando. ¿Cómo terminó, capitán? Adquirí todos esos nuevos hábitos, me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. ¿Se privó entonces de la primavera? Sí. Ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas más, pero aún así florecí, llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Gabriel García Márquez. ¿Por qué cité esto en esta mañana? Porque estamos saliendo de una situación difícil. No habíamos vivido una situación a nivel mundial tan difícil. No sabemos lo que hay delante. Pero quiero hablar en esta mañana del tema antes, en y después de la pandemia. En tiempos como estos. Uno tiene que revisar lo que se llama la totalidad de la vida. Porque si usted no abraza toda la totalidad de la vida, se va a quedar solo con el pasado, se va a quejar del presente o le va a tener miedo del futuro. Pero nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y yo quiero que vayamos a un pasaje en la Biblia que está en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Y vamos a detenernos por un momento allí en algunos aspectos importantes. Capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Déjeme, antes de leer el pasaje que vamos a leer, que es del verso 16 en adelante, déjeme mencionarles el contexto de eso. Invitaron a Jesús, como siempre, a un banquete, porque era una costumbre en ese tiempo que cuando un sabio llegaba, la gente importante del pueblo invitaba al sabio a un banquete y allí le hacían preguntas. El Señor va con sus discípulos. Estaba esperando que lo ubicaran cuando él vio que la gente llegaba y ocupaba los primeros puestos, y él se le acercó a los discípulos y les dijo: cuando ustedes los inviten, no busquen la primera silla, no sea que la tengan para otra persona y pasen la pena de que les dicen que se vaya para atrás. Mejor que se sienten atrás para que los llamen y los pongan en primera. Y cuando ustedes inviten a alguien, no invite al que los puede volver a invitar, inviten al que no tiene cómo invitarte. Estaba hablando el Señor de eso cuando el verso 15 del capítulo 14 dice: oyendo esto que el Señor le estaba diciendo a los discípulos, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le cuenta una historia a él y a todos. Para mí este pasaje tiene que ver con los días como estos, con lo que hemos pasado y lo que tendremos que pasar. Capítulo 14, verso 15. Son 3 escenarios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir.
El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se sienten, que se llene mi casa, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de esta cena. Aquí hay 3 escenarios y quiero aplicar cada uno de estos escenarios. Un escenario es antes de la pandemia, el otro es en la pandemia y el tercero es después de esto, que son los días.